Mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Oseas capítulo 3, versículo 1 al 5. Oseas del capítulo 1 al capítulo 3 nos ha estado comparando el matrimonio entre Oseas y Gomer con la relación entre Dios y su pueblo. Del capítulo 4 en adelante, él va a estar hablando algunos mensajes directos a la iglesia, ya dándole ese mensaje de cómo debemos vivir conforme al amor experimentado de Dios. Así que el versículo 1 al 5 de Oseas capítulo 3, la palabra del Señor dice así: que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Dice: y el Señor me dijo, ve otra vez y ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré, pues, para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días. No te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor, a su bondad en los últimos días. Padre, bendice tu santa y bendita palabra. Glorifícala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ya vimos, como decía al principio, los capítulos 1 al 3 es esa experiencia de Gomer comparada, o sea, con Gomer comparada con el pueblo de Israel y Dios. Y aquí él va a hacer esa última comparación de estos primeros 3 capítulos. Y lo primero que vemos en este capítulo 2, en los versículos 1 y 2, es la demostración del amor de Dios. Recordemos, como resumen, que Dios está utilizando la vida del profeta Oseas y de Gomer, su esposa, para hablarnos cuál es la relación de Dios con su pueblo. Recordemos que al principio Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer adúltera. Cásate con una mujer adúltera. O sea que si fueran los tiempos de hoy, imagínense que usted sabe que en las bodas dicen que se jura y se promete ser fiel. En la pobreza o en la riqueza, en la enfermedad o en la salud. Los votos nupciales, ¿son votos de qué? De fidelidad. Pero Oseas entra a una relación matrimonial sabiendo que ella iba a ser infiel. Imagínense si hubieran esos votos allá, él mirándola a ella diciendo, sí, te seré fiel toda la vida. Y sabiendo en su corazón que no iba a ser fiel. Así que Dios utiliza la vida de Oseas y Gomer para mostrarnos a nosotros cómo Él nos ve. Y hasta hoy hemos visto que cuando dedicamos nuestra vida a otras cosas que no son Dios, Dios lo ve como promiscuidad. Dios lo ve como prostitución. Cuando nuestros corazones quieren llenarse con otras cosas, así Dios lo ve. Por eso vimos la semana pasada que cuando Dios castiga, y ustedes vieron que Dios le hizo una cerca a ella para que no se moviera, obviamente no literal, sino le dijo no, hasta aquí, le puso límites. La razón por la cual Dios le pone límites al pueblo de Israel es para que regrese a Él. Es para que esté con Él. Y aquí Dios va a demostrar nuevamente su amor. Y si usted tiene un bolígrafo, un lápiz o tiene con qué marcar,
Hay palabras importantes para marcar. Yo le decía a una persona, a un hermana, que leer es importante. Y yo sé que hay muchos cristianos que no les gusta leer. Y hay cristianos sinceros que dicen, no me gusta leer. Y hay cristianos no tan sinceros que no dicen, no me gusta leer, pero ¿qué? Pero no leen. Que al final es ¿qué? Es lo mismo. Hay cristianos sinceros que dicen, a mí no me gusta leer. Y hay cristianos que cuando escuchan a otros diciendo, a mí no me gusta leer, ¿qué hacen ellos? No dicen nada. Como si a ellos sí les gustara leer. Y le preguntamos, ¿leíste la Biblia? No. ¿Hace cuánto? Hace bastante tiempo. ¿Qué significa? Que no le gusta leer. Hay veces que escuchamos la Biblia. Y eso está bien. Pero cuando escuchamos la Biblia por diferentes aplicaciones, no es lo mismo que leer la Biblia. No es lo mismo porque la Biblia me va a enseñar, a la vez que la leo, me va a dar unos detalles que escuchándolos solamente no voy a poder captarlos. Y miren el versículo 1. El versículo 1 habla de la demostración del amor de Dios, versículo 1 y 2. Pero miren estos detalles que me gustaría que los marcaran para que podamos ir ejercitando nuestra mente a estudiar la Biblia. Dice, y el Señor me dijo, ve, ¿cuándo? Ve otra vez. Ve otra vez. ¿Qué significa ve otra vez? Que ya había ido ¿cuándo? Antes. Miren esto, y esto es importante, un ejercicio para aprender a estudiar la Biblia. Si él dice, ve otra vez, y yo veo, ve otra vez, ¿qué me está hablando eso a mí de Dios? ¿Qué me enseña de Dios ese ve otra vez? La insistencia de Dios. Ve otra vez. ¿Por qué? Porque ya le había dicho, recuerden, Dios le dice a Oseas, te vas a casar con una mujer que te va a hacer adúltera. La mujer se iba con otros hombres. ¿Y qué le decía a Dios a Oseas? Ve y qué, búscala. Y Oseas la buscaba, la cuidaba. ¿Y qué hacía Gomer? Se iba otra vez. ¿Y qué dice Dios en el capítulo 2? Ve, búscala. ¿Y qué hizo Gomer? Se fue otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Ve y búscala. Qué impresionante nuestro Dios, ¿ah? Nuestro Dios nunca se quita. Nunca se quita. Nunca. Dice Isaías 53 que aunque nosotros nos descarriamos cada uno como oveja, cada uno por su camino, Él se entregó para darnos vida. Él no se entregó por nosotros cuando le servíamos, sino cuando éramos y servíamos a otros dioses. Pero miren qué impresionante. Cuando usted ve eso ahí, le dice, ve otra vez, y dice, búscala. Dice ahí, ve otra vez y búscala. ¿Qué dice? Ámala. Ve y ámala. ¿Qué es más fácil, buscarla o amarla? Traerla es más fácil que amarla. Dios le está diciendo, ámala. Ámala. Pero no tan solo está diciendo, ámala, sino que le dice, ama a una mujer que, amada por otros y adúltera. En otras palabras, ama a una mujer que ama y desea a otro. Ámala. Dale valor.
valora a una mujer que su corazón late, se escucha romántico, pero que su corazón late por otro, ámala. Y mire lo que Dios está diciendo, y lo dice claro, dice, ve otra vez y ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como. Ese así como es importante, porque ¿qué va a hacer Dios? Va a comparar y va a decir, así como el Señor, yo amo a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Así que Dios le está diciendo a Oseas, ve y demuéstrale amor, aunque ella no se lo merezca, porque yo le demuestro amor a Israel, aunque ellos no se lo merecen. Aunque ellos no se lo merecen, yo los amo. Pero no tan solo ellos no se lo merecen. Miren cómo Dios utiliza las palabras importantes. ¿Qué hace el pueblo de Israel con otros dioses? Simplemente los buscan. ¿Qué palabra importante dice ahí? Se deleitan. ¿El deleite es algo externo o interno? Interno. Así que el corazón del pueblo de Israel está buscando deleitarse en otras cosas y Dios le está diciendo, ve y ámalo. Ámala. ¿Quién decidió amar a quién? ¿Dios a Israel o Israel a Dios? Dios a Israel. ¿Israel se merecía el amor de Dios? No. Y aunque Israel no se merecía el amor de Dios, ¿qué hizo Dios? Lo amó. Lo amó. El pueblo de Israel le fue desleal a Dios, pero Dios mantuvo su promesa y le fue fiel. Y el versículo 2 nos habla un poco más de esa demostración y nos dice, ahí Oseas hablándonos en primera persona, nos dice, la compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Cuando dice eso en el libro de Éxodo nos muestra que ese era el precio que se daba por la venta de esclavos. Aún las 30 piezas de plata que Judas vendió a Cristo era la cantidad que se compraba a los esclavos. Pero miren los detalles del versículo 2. El versículo 1 nos dice, y el Señor me dijo, ve. Ahí está diciendo, ese es el mandato de Dios, ve. Pero el versículo 2 ya Él está hablando para Él y está diciendo, miren, la compré. Pero esa era su esposa. Esa no era su esposa. No se supone que él miren lo que pasó. Gómez se fue con otros amantes y los otros amantes la vendieron en el mercado. La vendieron en el mercado como esclava. Así que Gomer siguió con amantes y amantes, abandonando a Dios, terminó siendo una esclava y la llevaron al mercado y ella estaba encadenada como esclava. Y ella ahí en su condición de esclava, donde la gente la estaba menospreciando, donde no tenía ninguna clase de valor porque era una esclava, es a una esclava sin valor y humillada que Dios le dice a Oseas, ve y compra a tu esposa. Pero Oseas podía llegar allí y decir, yo no tengo que comprar a mi esposa.
¿Por qué él no tenía que hacerlo? Porque era su esposa. Pero aunque era su esposa, él decide comprarla, pagar el precio. Imagínense ahí a ese esposo mirando a su esposa encadenada, humillada, todos sus amantes alrededor. Bueno, ¿quién da más? Y Oseas, yo quiero comprar a mi esposa. Aunque es esclava, yo la amo, yo la quiero comprar. ¿Alguien más? Nadie más la quiere. Vendida a Oseas. Pero en la venta de esclavos se compraban para muchas cosas. Se compraban esclavos para hacer muchas cosas. Pero miren los detalles de la Biblia. Él dice, la compré pues, ¿para qué? La compré para mí. La compré para mí no significa la compré para que entonces sea mi esclava. No, ya ella no va a ser esclava. Ella es esclava, pero yo la compré para mí, para posesión mía. Ya ella no va a ser más esclava. Ella iba a pasar a ser propiedad de él. ¿Qué retrato es ese? ¿Qué nos muestra esa historia? ¿No se le parece al Nuevo Testamento? ¿No se le parece a la obra de Cristo? Que aún nosotros, sus hijos, buscamos otros dioses y éramos esclavos y Él decidió pagar el precio por nuestra libertad y nos compró para sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que el Nuevo Testamento. Ahora, hay algo importante, y este es el segundo punto, hay algo importante. Y es que Dios demuestra su amor, y esto es importante, mis hermanos. Dios demuestra su amor, pero el amor de Dios es transformador. ¿Por qué esto es importante? Porque si Dios compra a Gomer, o Oseas a Gomer, la liberta del pecado, y Gomer, no hay una transformación en Gomer, ¿qué va a hacer Gomer otra vez? Se va a volver ahí. ¿Qué hace Dios? Si Dios nos compra, después que nos compra, tiene que transformar nuestra vida, porque si no, nos vamos a volver a ir. Y el amor de Dios es un amor transformador. El amor de Dios cambia nuestra manera de vivir, pero antes de nuestra manera de vivir externa, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestros anhelos. No solo nuestro comportamiento, cambia nuestros anhelos. A Nicolás Tranchini, en el libro de Un año de cambios, él dice, cuando le preguntan a un cristiano, ¿qué tú quieres? Él dice, esta es la respuesta que debe dar todo cristiano. Quiero querer a Dios más que lo que quiero querer cualquier otra cosa. Esa debe ser la respuesta de un cristiano. Quiero querer a Dios más de lo que quiero querer cualquier otra cosa. Entonces, miren lo que Dios está haciendo. Versículo 3 dice, y le dije, te quedarás conmigo. Ya Gomer no va a volver al mundo, no va a volver a buscar a otros. Dice, te quedarás conmigo por muchos días. No tan solo le dice te quedarás conmigo, sino que él le dice después,
no te prostituirás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. En otras palabras, cuando ya Oseas da la compra por Gomer y la compró, la libertó, le rompió las cadenas, le dijo, de ahora en adelante tu vida es otra. Te vas a quedar conmigo. No vas a amar a otras personas. No vas a amar a otras personas. Necesitas romper con cosas, versículo 4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos. ¿Sabes por qué? Porque dice Oseas 8:4 que ellos habían puesto reyes. Ellos estaban teniendo toda su esperanza en los reyes, en los príncipes y en los cultos sagrados, y Dios le está diciendo, no, de ahora en adelante no vas a confiar en nadie más, solamente vas a confiar en mí. Tu confianza va a estar puesta en mí. No vas a tener más hijos de rey, ni príncipes, solamente yo. Y dice el versículo 5, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en esos últimos días. ¿Qué dijo Dios ya refiriéndose al pueblo? Que cuando Él compre al pueblo, sus hijos volverán y buscarán al Señor su Dios. El corazón de sus hijos va a querer y anhela a Dios y a David su rey. David había muerto hace tiempo. Sí. Entonces, cuando habla de David su rey, ¿de qué está hablando? ¿Qué le decían a Cristo cuando iba caminando por las calles? Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Dios le está diciendo a ellos, después que yo los libere, no van a confiar en nadie más, solamente confiarán en mí, volverán y me buscarán, sus corazones querrán estar conmigo y con su príncipe David, o con ese prometido que es el Cristo, y miren cómo serán sus corazones, dice, y acudirán temblorosos al Señor, a su bondad en los últimos días. Su corazón va a ser un corazón diferente, un corazón de respeto, un corazón que quiere y atesora estar con Cristo. Mis hermanos, esto es importante porque la salvación es de gratis. Pero la salvación verdadera produce obras. Obras que nacen de un corazón apasionado por Dios. Y lo que Dios está diciendo es, después que yo te compre como esclavo y yo te ame, aunque tú no me ames, yo te voy a libertar. Miren la diferencia. Si le demos un poquito atrás, mira la diferencia. Ella, versículo 1, dice al final, si puedes poner el versículo 1, dice al final del versículo 1, que ella se deleita con tortas, se deleita con cualquier cosa. Y eso pasa. Nosotros a veces queremos deleitarnos con otras cosas. Mire la comparación. Él dice, ella se deleita con otras cosas, pero dice el versículo 5, y ahí podemos ver el cambio más profundo, dice el versículo 5, ellos volverán y me buscarán. Así que Gomer y el pueblo de Israel, de tratar de deleitarse en otras cosas cuando Dios los liberta, su corazón quiere volver al Señor, buscar al Señor y acudirán
temblorosos, con corazones humildes que quieren estar con Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos pasar de la esclavitud al pecado a tener un corazón humilde para estar con Dios única y exclusivamente cuando alguien nos compra y nos liberta del pecado? Lo que está diciendo Gomer, la ex prostituta, solamente dejó la prostitución cuando Oseas la compró. Y cuando Oseas la compró, entonces ella tuvo el cambio completo. ¿Qué está diciendo? Y eso es lo tercero y último. El amor de Dios con su pueblo. Es que es exactamente lo mismo. Nosotros estábamos encadenados por el pecado. Cristo nos compra por precio de sangre. Miren lo que dice el capítulo 1, 17 de Primera de Pedro. Saldrá a las pantallas, dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis comprados de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre que preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Ven lo que dice? Sabiendo que no fuimos comprados. Entonces, lo que está diciendo Oseas y Dios a nosotros es que el amor de Dios es un amor que transforma. Si vemos y le damos al versículo 17 de Primera de Pedro, dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? ¿Conducíos en qué? ¿Cómo dice el versículo 5 de Oseas 3? Que ellos iban a acudir con corazones como temblorosos. ¿Lo vieron? En Oseas 3:5 dice que Gomer y el pueblo de Israel va a acudir a Dios con un corazón tembloroso. Y aquí él dice que si estamos invocando, si decimos que Dios es nuestro Padre, ese amor de Dios es un amor transformador. Significa que tenemos que conducirnos en el temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo es el tiempo de la peregrinación? ¿Qué usted cree? ¿Cuándo es? Ahora. En otras palabras, él está diciendo, si Dios te ama y Dios te compró, tu vida tiene que ser caracterizada por conducirte de manera temblorosa delante de Dios. Pero mira la razón, versículo 18. Sabiendo que no fuisteis comprados de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si ustedes ven, Dios nos está comparando y nos está diciendo, Gomer fue comprada por precio, fue libertada de su esclavitud, ustedes también son libertados de vuestra esclavitud. Gomer tenía que conducirse delante de Dios con temblor. El que es creyente se conduce delante de Dios con temblor, porque sabe, mire el versículo 18, porque sabe que fue comprado por sangre. ¿Se conduce en el temor de Dios por miedo? ¿Qué usted cree? Condúcete, vive de manera correcta delante de Dios por miedo.
por obligación. No. ¿Y cuál es la razón que debemos conducirnos de manera correcta delante de Dios? Porque Él nos compró con su hermosa sangre. Porque fuimos libertados. Porque Él rompió nuestras cadenas. Y la Biblia dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. El amor de Dios es un amor libertador. ¿Sabes qué significa? Que podemos luchar contra el pecado. Dios le dice a Caín, el pecado siempre estará delante de ti, pero tú puedes enseñorearte de él. El amor de Dios es un amor transformador. Jesús nos compró con su sangre y nos da una nueva vida. Y eso es importante. Porque si solamente hablamos del amor manifestado de Dios en la cruz del Calvario, podemos llegar a la conclusión que cualquiera que cree en ese amor es salvo. Y es verdad, cualquiera que cree en el amor de Cristo y confía en Él es salvo, pero aquel que cree en su amor y confía en Él vive diferente. No porque quiere, sino porque puede. ¿Por qué puede vivir diferente? Porque sus cadenas que lo ataban a la esclavitud del pecado fue liberado. Fue libertado. Mis hermanos, todos nosotros éramos esclavos. Y cuando Dios murió por nosotros, murió y nos dio libertad. Y para terminar, Efesios 4, 21 en adelante, saldrá a las pantallas de la Nueva Traducción Viviente, dice esto. Y es importante porque en Oseas se está hablando de los frutos de arrepentimiento. Y nosotros podemos hablar del amor de Dios sin los frutos. Y él dice, Efesios 4:21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, miren lo que dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, ¿cómo se come eso? ¿Cómo yo dejo la vieja naturaleza y me pongo las vestiduras de la nueva naturaleza? De manera práctica, ¿cómo? Versículo 25. Así que dejen de decir ¿qué? Mentiras. Dejen de mentir. Es lo que está diciendo el versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Una persona que se viste de la nueva naturaleza deja de mentir. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué significa? El hombre que ha sido libertado por Dios no es un hombre mentiroso, sino que es una persona conocida por hablar la verdad. Pero no tan solo por hablar la verdad, sino que el enojo no lo controla. Mira lo que dice, no dice que no te enojes, porque si dice nunca te enojes, ahí la vara está alta. Lo que está diciendo es que el enojo no te controle. Que tus pasiones no sean dominadas por el enojo. Dice, no permitas que el sol se ponga mientras sigues enojado, porque el enojo da lugar al diablo.
¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si yo me enojo con alguien, cuando dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es importante que usted no coja literal. Porque entonces podemos entrar en un problema, porque usted sabe que en los meses de Navidad oscurece más temprano. Y si usted lo coge literal, es como usted dice, bueno, como estamos en Navidad, antes de las 5:30 me toca arrepentir. Si estamos en verano, que oscurece como a las 6:30, 7, tengo 1 hora y media más para pensarlo. Y si estamos en Europa, que son 6 horas de distancia, entonces déjame calcular. No. Ahí no está diciendo literalmente que si se está poniendo el sol y usted no se ha arreglado con su hermano, tiene que hacerlo antes, como si fueran los lobos que sale, después se pone de noche, hay que huir porque sale el lobo. No. Lo que está diciendo es que si hay una situación con un hermano, hay que resolverlo rápido. Y eso es la característica de un cristiano. Se viste del nuevo hombre. Y quizá usted puede decir, ahora estoy entendiendo. Porque muchas veces decimos, quítate el viejo hombre y ponte el nuevo hombre. Y decimos, eso se escucha muy bonito, pero ¿qué significa? Significa que tenemos que hablar la verdad los unos con los otros. Significa que tenemos que provocar la unidad los unos con los otros. Dice, porque si no provoco la unidad, le estoy dando lugar ¿a quién? Al diablo. Pero Dios no nos libertó de Satanás. Nosotros mismos le damos la puerta a Satanás. Una persona dice que esto es importante porque esto se utiliza mucho para los matrimonios. No se ponga el sol sobre nuestro enojo en la relación matrimonial, sí, también. Pero eso fue escrito para las relaciones entre los hermanos. Pero también en la relación matrimonial. Mis hermanos, esto mina mucho las relaciones, tanto matrimoniales como relaciones interpersonales entre los hermanos. Si usted le molestó algo, dígalo. Dígalo. Porque ¿sabe qué pasa? No lo decimos. Y quizás la otra persona, al yo llamarlo, me puede aclarar algo que yo dice, oye, yo que pensaba otra cosa. Y eso ha pasado muchísimas veces. O la otra persona sí está mal. Y usted necesita corregirlo. Así que esa es la nueva vida, dice. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como sus hijos, como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas. Por el contrario, sean amables unos con los otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Cómo yo sé que alguien ha experimentado el amor de Dios? Cuando se viste de la nueva vida. Cuando se pone las vestiduras de Cristo. ¿Es fácil ponerse las vestiduras de Cristo? No, no es fácil. Pero podemos. Podemos. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. Hemos sido libertados. Así que mis hermanos, el amor de Dios es un amor sacrificial y es un amor libertador. Y gloria a Dios por eso, porque significa que podemos cambiar. Que podemos cambiar. Que podemos ser diferentes. Que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Que nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Que nosotros podemos tener una vida nueva en Cristo. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Significa que sí hay cambio. ¿Y sabes qué? Significa que hay esperanza.
Hay esperanza para los matrimonios, hay esperanza para las relaciones familiares, hay esperanza para las amistades, hay esperanza porque Dios nos liberta y nos cambia. Pero también implica, si usted ve, esos son problemas de conducta, no de personalidad. Algunos de esos pecados que tenemos que alejarnos de ellos por tener vida nueva, ¿son de personalidad o de conducta? Son de conducta. Y a veces nosotros lo que queremos es que la gente a nuestro alrededor cambie su manera de ser. Y hay gente que su manera de ser no va a cambiar. Lo que nosotros debemos estar preocupados es porque nuestras conductas cambien, no nuestra manera de ser. Eso es lo que Dios quiere bregar. Dios va a utilizar la manera de ser de algunos para bregar con nosotros y para amarnos y para cuidarnos. Pero mis hermanos, una vida transformada por el Evangelio es una vida que quiere obedecer. Si ahora mismo tú estás aquí y sabes que hay cosas que tienes que alejarlas de tu vida porque Dios las prohíbe y no quieres hacerlo y te da como nada, tienes que analizar si realmente eres creyente, porque el verdadero creyente sabe que está pecando y quiere resolver esa situación. Porque ese es el amor de Dios. El amor que se entregó en la cruz nos amó tal y como somos, y eso fue un estudio bíblico que hablamos, que creo que él me trajo ese punto que fue muy bueno. Mucha gente dice, ven a Cristo como estás. Y es verdad, ven a Cristo como estás en pecado. Pero cuando vienes a Él, Él te va a transformar y no te va a dejar como estás. Te va a transformar y te va a limpiar, te va a liberar de la cadena. Pero ¿sabes qué? También eso es esperanza para nosotros. Porque yo sé que si usted es cristiano, usted debe estar cansado de luchar contra el pecado. ¿No está cansado de luchar contra el pecado muchas veces? Que dice, oye, pero ¿qué pasa conmigo? Que por más que trato de hacer las cosas bien, me salen mal. ¿Usted no se ha sentido como el apóstol Pablo que dice, Señor, lo bien que quiero hacer no lo hago y hago lo mal que no quiero hacer? Cada vez que abro la boca, ¿qué pasa? Ya usted sabe. Hay una canción que yo lo dije hace un tiempo atrás que habla de cuando estoy esperando a Cristo. Y dice la canción, porque cuando Él venga, su amor será correspondido. Y es que ahora mismo, por causa de mi pecado, yo no puedo, por más que yo intente, yo no puedo amar a Cristo como Él quiere que lo ame, porque vivo en este cuerpo pecaminoso. Pero cuando Él regrese, Él va a poder encontrar en mi corazón un amor como Él quiere que yo lo ame. Y yo quiero que eso pase. Yo quiero ya tener un amor tan grande y tan profundo por Él como Él quiere que yo lo tenga. Pero eso solamente pasará cuando Él venga. Mientras estemos aquí, todo el tiempo vamos a tener que luchar con nuestra antigua vida y con nuestra nueva vida. Todo el tiempo vamos a tener que sacar y tratar de sacar y eliminar cosas de nuestra vida y poner cosas nuevas en nuestra vida. ¿Pero por qué? No por miedo. No lo hagamos por miedo, sino porque fuimos comprados por precio de sangre. Cristo nos dio libertad del pecado. Y si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que mis hermanos, oremos al Señor. Mientras el Ministerio de Alabanza pasa a cantar la canción Hay Libertad, si no me equivoco esa es. ¿Qué usted cree si le damos gracias al Señor porque nos ha libertado? ¿Qué usted cree que gracias a esa libertad nosotros podemos hoy tener una relación con Él? Porque el Hijo nos ha libertado. Y si hoy durante la predicación le vino a su mente pecados que están ahí,
usted puede deshacerse de esos pecados. ¿Sabes por qué? Porque hay libertad. Porque el Señor nos libertó. Y gracias a Él por eso. Si yo puedo mejorar como esposo, mejorar como padre, mejorar como creyente, lo puedo hacer porque Él me libertó, porque no estoy esclavizado al pecado. Porque el que está esclavizado al pecado no puede hacer nada bueno. Pero nosotros sí, porque Él nos ha libertado. Así que mis hermanos, oremos al Señor. Y si hay un pecado que usted tiene ahí en su corazón y que está luchando con él, preséntelo ahí delante de Dios. Y recuerde que Dios lo libertó de ese pecado. Dios lo hizo libre. Así que lo que debe pedirle al Señor es que lo ayude a salir de él. Pero no que lo liberte, porque ya usted ha sido declarado libre.